8 de la mañana con 29 minutos y a mí me da un enorme gusto ver a un hombre a quien yo respeto mucho, admiro y le tengo un enorme cariño, el secretario de Educación Pública, Emilio Chuaifet. Viejo lobo de mar, dicen. Secretario, ¿cómo está? Yo creo que lo del lobo, de viejo es cierto. Lo del lobo. Antes quiero decirte que los mismos sentimientos que tú señalas los tengo yo por ti. Muchas gracias. Te admiro mucho, te quiero mucho y te respeto mucho profesionalmente. Muchas gracias. Entonces me da mucho gusto que me hayas invitado. Al contrario, qué bueno que está por aquí. A donde no se le ha visto mucho es implementando la reforma educativa. ¿Qué onda, secretario? No, la reforma educativa sí se ha implementado. A ver. Si creemos que la reforma educativa es Oaxaca, bueno, pues entonces estamos fritos, como lo han hecho creer algunas gentes. No, la reforma educativa es... ¿Quiénes gentes? Pues sectores, opinadores, en fin. No, yo creo que la reforma educativa es mucho más que el lograr que un Estado que tiene 34 años en resistencia se asimile inmediatamente a la ley. ¿Por qué? Lo digo con toda franqueza, pues porque ellos no están defendiendo derechos, están defendiendo intereses. Si no lo vemos así, no nos explicaríamos el enorme encono con el que defienden esos intereses. ¿Y por qué lo permiten? Lo permiten porque, mira, Adela, yo ya lo expliqué de mil maneras. En 1992 se firmó un acuerdo. Ese acuerdo se llama Acuerdo para la Descentralización de la Educación. Todo lo que es operar, es decir, meter a un maestro a clase, sacarlo, operativas, sí. Todo eso lo manejan los gobiernos estatales. Se lo quitaron a la SEP. No puedo hacer nada. A mí me toca distribuir de alguna manera los recursos que en el presupuesto Hacienda inscribe como recursos federales para los estados. Unos llegan directos, otros los distribuyo yo, y normar la educación. Por ejemplo, el calendario escolar, que hace poco 3 estados estuvieron discutiendo que no era justo que les pusiéramos el mismo calendario que a todo el país. Es cierto, son estados que tienen 48 grados de temperatura en ciertos momentos, y que entonces lo que llegas a una negociación con ellos es: mire, usted me da las 200 días de clase o las 800 horas de clase y lo acomoda usted y salva las épocas de peligro o riesgo climático. Entonces la Secretaría se quedó como un órgano estrictamente normativo. Y bueno, pues eso significa que en los estados se da la operación. De ahí que el presidente de la República, don Enrique Peña, con toda lucidez dijo: pues vamos a ver cómo estamos, ¿no? Vamos a hacer un censo, porque nadie tiene datos. No había los datos. Que tenía, no, sí, los que tenía yo no coincidían con los estados. El estado X, el estado X es cualquiera. Sí, pero no había correspondencia. No había correspondencia. Ahora estamos haciendo una tarea muy importante, que es el FONE, la nómina única para el pago de maestros. Eso se vuelve a centralizar. Se va a pagar desde acá. Okay. Pero no sabes cómo nos ha costado, ahora que dices: ¿y dónde está? ¿Por qué no está? Sí, porque no lo hemos visto. Bueno, no, porque es una tarea de verdad extenuante allá. Tienes que hacer que concilien las nóminas de los estados con las que tenemos aquí, derivadas ahora sí del censo. Nosotros ahora sí ya tenemos datos. Cuando se concilien, de ahí saldrá la nómina única. Oiga, pero ¿cómo se van a conciliar, secretario, si por ejemplo hay un montón de comisionados? Así es. ¿Eso qué? Absolutamente. Era una almendrita en tu boca pelada para que me hicieras esa pregunta. Pues ya ve cómo es una. O sea, ¿cómo? Pues efectivamente, si yo tengo comisionados y si yo no los tengo en el aula, bueno, el problema va a ser pagarle
a quienes verdaderamente estén en el aula. Eso ya lo sabemos nosotros. Okay. Alguien nos dice, ¿por qué no lo publican? Porque se reformó el artículo 73, es otra cosa que quiero decir, que nadie dice, de la ley de contabilidad pública. ¿Qué significa? Que no se pueden dar datos personales derivados del FAE. Okay. El no Fondo se para puede Educación publicar. Básica. No. Okay. Tú puedes dar los datos gruesos, pero no los datos personales. Ahora, en la nómina ya no le vamos a pagar a los comisionados. Pero los comisionados son de muchos tipos. Y ahí voy a hacer una autocensura a la Secretaría. Uno, tiene comisionados la parte sindical. Y yo creo que son los menos. Tienen comisionados los gobiernos estatales. Y tiene comisionados la SEP. También. Como no te dan plazas, no te dan plantilla o nómina para atender los servicios que la SEP encarna, pues tú tomas un maestro muy bueno que tiene 42 horas de servicio y lo comisionas en la SEP. ¿Para hacer qué? Hacer tareas como la de diseñar el currículum de 5º año de matemáticas. Sí, nada más que el problema está en que le quité a una escuela a ese maestro y ese maestro es cubierto por otra plaza. Okay. Fatal. Es fatal. Bueno, entonces los comisionados tienen que desaparecerse. Absolutamente, y el trabajo es gradual. Hay alguien que se la pasa diciendo los comisionados, como si fuera un problema actual. No, Cuando pues, nació en de 1946, es decir, 68 años, para que la gente lo tenga clarito. En 1946, cuando el presidente Ávila Camacho dicta el reglamento para las condiciones del trabajo del magisterio, prohíbe los comisionados. Y en 68 años siguen. Entonces, evidentemente está en la ley, sí, pero la ley tiene resistencias en la realidad que hay que ir venciendo para que sea obedecida. Para que se haga valer. Para que se haga valer. ¿Eso cómo se hace? A través de negociación. ¿Cómo se hace, secretario? Es un cúmulo de instrumentos los que... Yo creí que me iba a decir, es un No, problema. Soy el secretario de Educación, recuerda. Un problema. Entonces, cuando tú decides con actos de autoridad, resuelves algunas cosas. A veces no basta el acto de autoridad, a veces necesitas la sanción. Pero en un sistema tan complejo donde el federalismo educativo mexicano representa la intervención de los municipios, los estados y la federación, pues échale. Tú necesitas por fuerza, Adela, yo siempre he creído que descentralizar o centralizar, lo que tú quieras, necesita mecanismos de control. El otro día con un compañero de trabajo me decía, en relación a un trabajo que no se ha hecho bien en la Secretaría, me decía, bueno, esto lo ¿Cuál? un trabajo que tiene que ver con el modelo educativo para el año que entra, en una parte específica. Dice, bueno, esto tiene que hacerlo el grupo de maestros que contratamos. A ver, si ya no lo hizo, es porque no basta tu palabra para que un día, mágicamente, el trabajo esté hecho. Pues, ¿cómo? Tienes que encontrar los mecanismos a través de los cuales... Y no lo hizo porque muy probablemente no sabía porque hacerlo. había algunas gentes que no sabían hacerlo, que estaban mal ubicadas y que no era problema de ellos. Es otra vez problema de la Secretaría. Yo recuerdo cuando don Jesús Reyes Heroles, a quien tuve la dicha de contar como amigo y maestro, era secretario de Educación, me decía, mire Chaufet, no Chaufet porque él no pronunciaba bien. Chaufet. Mire Chaufet, la Secretaría es un elefante reumático, es gigantesca y no se mueve. Y eso es algo que tenemos que transformar. Una secretaría así no va a poder emprender las reformas que son necesarias y que el presidente envió
el apoyo de los partidos bueno, y que políticos al todos Congreso, aplaudieron unánimemente, ¿no? Sí, Todos aplaudieron. todo el mundo. Y entonces cuando vemos la aplicación, ¿dónde está? Es decir, es muy intangible esto, secretario. Usted me dice, el problema es Oaxaca, y no por un estado, o dos o tres, digamos, se puede decir que no se aplica. El problema de Oaxaca es ciertas partes. ¿Qué cosas sí se han aplicado en la reforma? Una que era imposible. Una que los señores de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que estuvieron en México aquí en agosto, y que por cierto nos eligieron presidente del Consejo Directivo por 4 años, bueno, ellos me dijeron, oiga, ¿cómo estuvo el concurso de los maestros? Porque nosotros no hemos podido. ¿Qué quiere decir el concurso? Que Adela Micha, si algún día, para desgracia del servicio público de la radiodifusión, le entrara la vocación magisterial, que en realidad la tiene en cada uno de sus comentarios. ¿Qué tal? ¡Ay, secretario! ¡Qué barbaridad! Yo voy a seguir preguntando, duro. No, hay que ser muy serio. Hay que ser muy serio. No, es muy temprano en la mañana para ponernos tan serios. Si tú quieres ser maestro, tienes que acreditar que sabes dar clases. Y presentar un examen. Bueno, este año todo mundo nos echaba ahí el ojo para decir, no van a tener ni 20,000. Tuvimos 140,000 inscritos. Ahora, ¿cuántos solo pasaron? 15,000 plazas. Solo 15,000 plazas. Ese es un problema. Sí, pero es que ahí entra el tema de la operación estatal. En muchas autoridades educativas, como era el último año que podían nombrar a sus maestros, basificaron las plazas que debían estar en concurso. Se las agandallaron. Basificar es, para emplear una palabra menos bueno, pero legumberriesca. Pero en beneficio de la audiencia, ¿no? Sí. Quiere decir que se las agandallaron. Pues quiere decir que no las quisieron someter a concurso. Ya, entendí. Entonces, para que quedaran ahí los maestros que estaban. No, el maestro tiene que presentarse. Este primer año fueron 140,000. Van a ser muchos más el año que entra, porque este primer año fue solo a los de primer ingreso. El año que entra empiezan a examinarse a los que ya están dando clases. No importa que tengas 15 años de antigüedad. Y el único estado en donde no hubo, y quién sabe, vas a decir que soy un poco ridículo o manipulador de cifras, fue Oaxaca. Pero ¿por qué? ¿Quién sabe? Porque nos trajimos a unos 70 maestros, que no son nada frente a los 78,000 que tiene Oaxaca. Sí. Y sabes que 6 de ellos, que no puedo decir los nombres porque eso me entero, pero hasta ahí no puedo publicar, fueron las mejores calificaciones del país junto con otros 300 del resto de México. Sí, Adela. Y Oaxaca es el sí hay salvación en materia de educación. Nada más libéralos de una serie de contubernios. Pero hágalo usted, secretario, pues usted es el secretario de Educación. Así es, ¿qué pero va a hacer? También tiene que hacerlo la autoridad educativa local. Exacto. Y el gobernador del estado, ¿qué está pasando? Parece que el gobernador es o rehén de la gente, o cómplice, o qué, tibio. Yo creo que nosotros tenemos que distinguir muy claramente entre lo que es una lucha sindical que bien puede ser legítima, de lo que es la comisión de delitos que van en contra del interés superior de la infancia. La Suprema Corte ha dicho que en esta materia de educación nada puede ir contra el interés superior de la infancia. Interés superior de la infancia quiere decir que tengas tus 200 días de clases al año. En Oaxaca eso no existe. E interés superior de la infancia quiere decir que haya lo que se llama normalidad en la escuela. ¿Qué es normalidad? Un maestro diario para un grupo. 2, un libro de texto para cada materia. 3, servicios de agua y energía para todos los muchachos. Y así, son 7 u 8 condiciones para que la normalidad académica, la normalidad escolar, te permite incrementar el rendimiento de los muchachos. Por otro lado, estamos haciendo cambios en el contenido. En el contenido hicimos
18 foros en el país y 3 nacionales, 18 en los estados del país, para darle un nuevo corte a la educación. Porque si te das cuenta, tú le dirías a Schroeder, ¿sabe qué? Ahorita nada más está haciendo una serie de reformas que tienen que ver con la administración de la educación. ¿Y qué pasa con el contenido? Sí, porque si no tengo a quien me haga llegar los contenidos nuevos, etcétera, pues va a ser... pero están trabajando en ello de manera paralela. Sí. Pero ¿cuándo se van a poder empezar a finales del ciclo escolar actual, hacia junio o julio, pero, porque luego la rapidez evita la reflexión. De la definición del modelo tenemos que pasar a la definición de los productos que apoyen el modelo, es decir, libros de texto. A ver, nosotros queremos regresar 2 materias. Vas a decir, ¿cómo es posible que me venga a hablar de estas cosas? 2 materias a la primaria, música y civismo. El civismo son los valores que tú debes tener para contigo mismo y para con la comunidad. Pero bueno, esa no es una decisión caprichosa, supongo, del secretario Chaifet. No, es de miles de maestros que lo han estado solicitando. Y la música, que ahí donde se ha instalado por parte de maestros de música que todavía dan clases por verdadera vocación, la música es armonía, es equilibrio espiritual, y es en ciudades como Medellín, Colombia, una garantía de que la violencia va a pique. Disminuye. Así es. Oiga, tengo que hacer una pausa. Usted no le está entrando al tema de Oaxaca y del gobernador del estado, porque ya se lo pregunté 3 veces. Hacemos una pausa y regresamos con eso, ¿no? Con mucho gusto. Muchas gracias. A ver, secretario, entonces Oaxaca, ¿qué? Oaxaca. En Oaxaca necesitamos lograr que la autoridad educativa respalde a la reforma política, a la reforma, educativa con hechos. Va a haber un cambio en enero en Oaxaca. ¿Qué? El maestro que no esté inscrito dando clases en un salón no va a recibir su dinero, su salario. Y segundo, quienes creen que pueden recibir plazas sin concurso, como les puede haber pasado a algunos, ese meollo de ilicitudes que existe allá, que se olviden, son nulas de pleno derecho. La Secretaría las puede revocar cuando ella compruebe la nulidad del otorgamiento de la plaza. Y lo van a hacer. Por supuesto, pues no vamos a estar 140,000 examinados y los de Oaxaca no. ¿Por qué no mi vínculo con Oaxaca no es más próximo? Por 2 razones. El acuerdo de 92, pero hay uno fundamental, Adela. ¿Qué es? Uno que nadie cuenta nunca. El sindicato. ¿Quién es mi contraparte según la ley, según sentencia del tribunal? El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Con quién me siento? ¿Con el CENTE o con una sección que difiere del CENTE? Que es la CENTE. Ahora, por ejemplo, no le va a gustar que yo traiga este nombre a cuenta tan temprano en la mañana, pero el Bester Gordillo, pues sí tenía ahí controlada la CENTE, ¿no? Yo creo que el sindicato ha cambiado, que ciertamente hoy hay una mayor libertad, y de ella ni el sindicato ni yo nos arrepentimos. Que Juan Díaz, lo digo en serio, es un líder que tiene muy claro su compromiso contemporáneo. Pasar de un ejercicio representativo cupular a uno democrático. Entonces, no podemos ser demócratas en la calle y en la casa ser represivos. Y yo creo que con eso fui muy claro. Pero se tienen que dar muchas medidas para que en Oaxaca haya una verdadera reconducción del problema. Te voy a dar una. Pero, a ver, el gobernador del estado, ¿está haciendo un problema, secretario?
Yo creo que la autoridad educativa en Oaxaca es una autoridad que tiene fallas graves. ¿Por qué? ¿Tú sabes que Oaxaca no tiene Secretaría de Educación Pública? ¿Cómo? La desapareció un gobernador en los 80s. ¿No hay? No hay. Entonces, Crearon un organismo descentralizado que se llama Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, mejor conocido como IEP. En esa lógica, no este gobernador, en la lógica de tantos años, el IEP es presidido por una gente que quiere a la educación, que se aboca a la educación, pero desde el puesto 2 hasta el último lo nombra la sección. Entonces ya te respondí si es problema o no es problema. No, pues el gobernador no es problema. El problema es toda esta herencia inercial de haber creído que fomentando un cierto espíritu de rebeldía que era sano, se volviera una cofradía que decide los asuntos educativos y los del dinero de la educación en Oaxaca. Oiga, pero pues tampoco ha cooperado mucho el gobernador entonces. O sea, no ha jalado, pues, ¿no? Y ciertamente, reconociéndolo, tiene márgenes de acción muy reducidos. Ya. Si no tengo Secretaría de Educación, tengo un descentralizado. Pero el hecho de que él mande a su Congreso una ley educativa para armonizar la constitucional, pues ¿cómo? Sí, bueno, tuvimos 6 estados que no tuvieron concordancia con lo constitucional, nos fuimos a la Corte y Oaxaca... Presentaron una controversia. Y en Oaxaca presentamos una controversia por inacción legislativa, es decir, porque no hubo ley. Eso es en contra del Congreso. Es en contra del Congreso. ¿Y del gobierno no? No, porque el que tiene la responsabilidad constitucional de hacer la ley es el Congreso. Bueno, pero le debe de entrar con más fuerza, ¿no? Hemos hablado con él y creo que su responsabilidad es involucrarse más para resolver el problema educativo de los oaxaqueños, porque siendo uno de los estados más pobres del país, está condenado a ser uno de los estados peor evaluados educados, en educación. Sí, es decir, sí. Peores receptores del servicio público de educación. Y es que solo la educación nos puede hacer Nada igual. más, yo tengo una frase que la educación redime. Sin duda. Y redime más que cualquier otra cosa. Sin duda. Cuando tú sabes qué hacer con tu vida, entonces ya la hiciste. Sí, que cuesta trabajo, ¿eh? Sí, pero ese es el fin de la educación, aprender a aprender y aprender a convivir. Sin duda. Tengo 2 preguntas más. ¿Cómo no? Déjeme hacer una pausa y volvemos con ellas ya para concluir, secretario. Estamos Muy hablando bien. con el secretario de Educación Pública, Emilio Chuaifet. Estamos de regreso en punto de las 9. Seguimos aquí conversando con el secretario de Educación Pública, Emilio Chuaifet. Le decía que tengo un par de preguntas ahí. Yo no me explico por qué, si tanto del presupuesto se va a la educación, es tan pobre nuestra educación en México, secretario. Somos de los peor calificados. Sí, porque ese presupuesto que es enorme, que en su gran mayoría, según estudios tanto mexicanos como internacionales, se dedica al pago de la nómina, es un presupuesto que está mal aplicado. En otras palabras, como dices, para que nos entiendan aquí quienes oyen esta emisión, porque a veces tenemos que reconocer que en la Secretaría la escasa planeación con que cargamos desde hace más de 20 años hace que gastes 2 o 3 veces en el mismo concepto, cuando debiera haber una ingeniería. No manche. Sí. ¿Cómo en qué? No, en muchísimas cosas. En muchísimas Bueno, por cosas. lo pronto en los comisionados, porque muchos se Bueno, van los ahí maestros. son 2, ¿verdad? Ahí son 2. Sí, ahí Tú son te dos. vas de comisionada Y cobras el que por el viene, otro lado. claro. Sí, dobletean. Así es. Por hacer una, si es que la hacen. Así es. Entonces tendríamos que revisar muy severamente
en qué se gasta la educación tanto dinero. Bueno, pero eso... ¿Debe seguirse gastando? Sí, pero para aprovecharlo en el crecimiento escolar de los niños. Los maestros están bien pagados en México, de acuerdo a la OCDE, son de los maestros mejor pagados. Bueno, México es de los países que más dinero invierte en el pago de maestros. De maestros. Oiga, ¿no le da frustración, no se deprime, no le da impotencia? ¿Qué? Bueno, ciertamente es... Con tanta ilusión que llegó usted a la es Secretaría de Educación. muy complejo el problema que la Secretaría tiene en todas sus áreas, pero también es un reto extraordinario y a final de cuentas es una promesa de realización personal al término de mi vida pública, que es el poder hacer algo que verdaderamente trascienda. Porque En materia de educación. Eso quiere decir que en 4 años más se tendrán que haber cambios importantes. Quizá los resultados los veamos en 10, 12 años. Ahora que tuvimos la reunión con la OEI, los estados iberoamericanos, no sabes qué similitud de problemas tenemos y también cómo son similares nuestros obstáculos, nuestros agujeros en los que caemos y nuestros intentos por recuperar la velocidad que el mundo moderno nos está exigiendo, ¿no? La India, Corea, para no hablar de Finlandia. Corea. Corea, la India. Son países que con relativa facilidad, aunque les ha costado 20 años. Les ha costado, sí, 20 bueno. años. Sí, pero ahí están. Supieron hacerlo. Así es. Bueno, ahora, el presidente, ¿qué? ¿Le da luz verde? ¿Tiene margen de maniobra? ¿Se va o se queda, secretario, ya? ¿Le dijeron que se va? No, hombre. No, el presidente ha sido particularmente generoso, pero ¿sabes qué? Tú dijiste generoso, cosa que yo le agradezco, por supuesto, pero ha sido especialmente un hombre interesado en el tema educativo. Es una gente que pregunta continuamente sobre los programas, que realiza reuniones muy cercanas unas a otras para conocer los distintos componentes del sistema educativo y que interviene con un equipo muy bien integrado también, que auxilia a la Secretaría en la buena conducción de los servicios educativos en el país. ¿Entonces no se va? Bueno, es decir, no le han dicho que se va. No, dice la Constitución que es facultad del presidente de la República, es su prerrogativa, y remover. Y yo no tengo ninguna señal de parte del presidente de la República. Y está contento. Estoy muy contento. Finalmente, ¿qué onda con Mena? Que se va, que regresa, que no. No, él tuvo un problema personal, Adela. No, diga la verdad, porque todos ustedes siempre dicen, tuve un problema personal. No tengo facultades para revelarlo porque es personal. Entonces él habló conmigo, me dijo que se tenía que retirar unos 10 días, y que ¿qué hacía? Le dije, mira, pide una licencia en estos términos para ajustarnos a la ley, y que el secretario general, Hacienda, para estar como encargado interino del despacho. Desde el principio así salió el boletín, todo el mundo sabía que era encargado interino del despacho, pero luego empezó... Bueno, porque podría venir otro más, no porque necesariamente tuviera que regresar Mena. Probablemente, pero... Eso no se explicó. Entonces no hubiera sido licencia, hubiera sido renuncia. Que no fue así. Que no fue así, siempre dijimos que era licencia, no. Oiga, Chucho ya está trabajando en CONADE. Ok. ¿Y la CONADE debiera pertenecer a la Secretaría de Educación Pública o no? ¿O debiera ser independiente y autónoma? Depende cómo lo veas. Si lo ves como un organismo dedicado al deporte competitivo, pues sí tendría que tener su vida independiente. Pero si lo ves como un organismo parte nuclear de la educación a través de la educación física, entonces está plenamente vinculado
con la La secretaría, educación, que sin es duda. igual con la culta. Sí, es lo mismo. Es lo mismo, o sea, si ves a la cultura estrictamente aislada, bueno, pues no hay mayor problema. Pero si ves a la cultura como cuna de la educación y además como receptora de los cambios educativos para ser percibida mejor, pues es que se lo pregunto porque no será por eso que entonces la secretaría es un elefante que no se mueve, porque pues es que son un montón de cosas, 39 ¿no? organismos desconcentrados y descentralizados. Y mucho se había hablado de que se hiciera secretaría Cultura, ¿no? ¿Cómo se lleva? Muy bien, muy ¿Sí? bien con Rafael, sí. Yo he leído algunas Trascendidos. trascendidas que hablan de lo contrario y que obviamente vuelven a desconocer la historia. Cuando Rafael era el presidente de Conaculta en La administración. la administración, ¿qué será? De Cedillo. Sí fue de Cedillo. De Cedillo, porque sí fue. ¿Cedillo? Víctor fue con Salinas, Rafael fue con Cedillo. Yo era el secretario de Educación, de Gobernación, y teníamos una excelente relación. Bueno, Y lo que no es garantía de que siga hasta ahora y de lo que que no cuando es son garantía, colaboradores. pero tampoco es, no documenta lo que se dice por ahí de que nos venimos a encontrar aquí y de que tenemos un diferendo constante, ¿no? Diferendos los tiene uno hasta con su mujer. Eso sí. Pues sí, no más faltaba. Que nos debemos una comida árabe. ¿Me No. trajo libros? No le traje hoy uno, pero se lo tengo que traer. ¿Cuál? El de Baruch, de Yalom. ¿No lo has leído? No. Es la historia de Baruch Espinosa, ese gran judío de origen Sí. portugués, pero que vivió en Holanda, y de cómo es un excluido de la iglesia judía y de la iglesia cristiana. Lo excomulgan, Y entonces sí, es un sí. hombre solo, Absolutamente. inmensamente solo. Es una historia preciosa que te explica cómo la circunstancia sí llega a modelar el pensamiento del hombre. Secretario, muchas gracias. A usted, Y como hasta la siempre, próxima. rendido a sus pies como siempre. Muchas gracias. El secretario de Educación Pública, Emilio Chaifet. Volvemos.